Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga, bienvenidos a este nuestro podcast, su podcast, Soy de Cristo Podcast. Bienvenidos. Dios les bendiga, bienvenidos a un nuevo programa donde Dios va a hablar a tu vida. Así que te pido por favor que ya desde el comienzo te suscribas, le des like, comentes y compartas esta palabra con aquellos que tú crees que les va a hacer bien y que Dios les va a hablar. Amén. Como me ven por aquí, hace mucho tiempo que no aparezco, pero hoy estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes. He estado unos meses ausente, han pasado muchas cosas, pero bueno, aquí estamos, gloria al Señor. Y nada, este canal sigue adelante y vamos a tratar hoy de un tema que sabemos por fe, como decía en los podcasts anteriores, que este tema va a ser de gran bendición para su vida. Amén. Amén. Así que bueno, vamos a hacer una oración antes de comenzar a compartir el tema. Amén. Señor, te damos gracias, Dios mío, Padre, porque tu presencia ya está en medio nuestro, Señor. Padre, te pido, Dios mío, que abras nuestro entendimiento, Señor. Padre, Dios mío, y que a través de este tema que vamos a compartir, tú vengas tocando corazones, Señor, vengas tocando las mentes, el alma y aún la carne, Dios mío, Padre. Venga, Señor, a tener una transformación, Señor, Dios mío. Padre, conforme, Señor, lo que hoy vamos a hablar, Señor, yo declaro y profetizo sobre cada oyente, Dios mío, Padre, que su vida va a cambiar, Señor, a partir de este momento que ellos escuchen, Dios mío, esta palabra, Señor. Padre, te pido que ahora a través de la pantalla, Dios mío, Señor, la misma presencia que hay en este lugar, Señor, tú comiences a ministrar sus vidas en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Bueno, hay un tema del cual nosotros nos hemos dado cuenta, ¿verdad? A través de el tiempo que tenemos de experiencia en el ministerio y también visitando muchas iglesias donde nos invitan a predicar, nos hemos dado cuenta de algo. Hoy a las iglesias no les falta un buen equipo de música, buenos locales, unas buenas sillas donde poder sentarse, ¿verdad? Tenemos muchas comodidades, pero me he dado cuenta de que hay algo que sí falta a la iglesia de hoy. Y lo que falta es sensibilidad, pastora. Amén. Sensibilidad a la presencia de Dios, sensibilidad al Espíritu Santo. Amén. Porque muchas veces nos podemos dar cuenta de que estamos en los cultos, estamos en las iglesias y hay gente apática. Y nos puede ocurrir lo que le pasaba a Jacob, que dice: en verdad la presencia de Dios estaba en este lugar y yo no lo sabía. Y nos podemos dar cuenta de que en muchos lugares está la presencia del Señor, estamos predicando, ministrando y la presencia de Dios está en ese lugar ministrando, pero siempre hay gente apática, como que está fuera de, digamos, de la onda, ¿no? Está fuera de la atmósfera y de lo que se está moviendo en aquel lugar. Y no es por falta de discipulado, no es por falta de congregarse, sino que es por falta de sensibilidad, amén, al Espíritu Santo. Y cuando hablamos de sensibilidad no hablamos solamente de sentimientos, sino de discernimiento. Qué bueno, amén. qué bueno. La presencia de Dios no se siente, la presencia de Dios se discierne. Aleluya. Así que prepárate, porque sabemos que Dios te va a hablar de una manera profunda. Amén. Quiero leer la palabra del Señor para dar comienzo en Éxodo capítulo 33, versículo 14 y 15. Después de leer este versículo vamos a poder compartir, como ya han visto, hoy está mi esposa, la pastora y profeta Camila de Almeida, amén. Así que hoy vamos a dejar que ella suelte fuego por aquí también, amén. Vamos a leer la palabra de Dios, que dice así: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Gloria al Señor. Nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, de cómo Moisés ponía por encima, le daba el primer lugar a la presencia de Dios sobre todas las cosas. Era un hombre que había experimentado señales, milagros, prodigios, pero él entendía que para poder seguir caminando, para poder seguir siendo efectivo, la presencia de Dios tenía que estar en él, tenía que acompañarle. Así que sin las señales podemos vivir, sin los prodigios podemos vivir. Lo que no podemos vivir es sin la presencia
del Señor, así que hay que darle el primer lugar a la presencia de Dios. Amén. Amén, amén, totalmente de acuerdo. Yo tengo aquí anotado qué es la sensibilidad espiritual, y la sensibilidad espiritual es la capacidad de percibir, discernir y responder correctamente a la voz de Dios. Tremendo, gloria a Dios. Amén. Así es, y es una realidad. Amén. Yo entiendo que la sensibilidad es la llave que te abre la puerta a la comunión. Amén. Cuando tú eres alguien sensible, tú tienes esa llave que abre la puerta a los misterios del reino, a los misterios del cielo, a la presencia de Dios, a la comunión con Dios. Amén. Tú no puedes tener comunión con alguien que tú no sabes que está ahí. Exactamente. Y cuando nosotros tenemos falta de sensibilidad, podemos estar en la iglesia, podemos ofrendar, podemos incluso hasta predicar, incluso hasta ministrar, diría yo, porque hay gente ministrando a Dios sin Dios. Sí. O intentando ministrar a Dios sin Dios, ¿no? Puedes hacer todos los actos que hacemos en un culto, pero puede que tú no sepas que Dios está ahí. Amén. Así que la sensibilidad es la llave que abre la puerta a la comunión con Dios. Amén. ¿Y Amén. cuál es nuestro culto racional? Aleluya. Nosotros debemos de estar en el culto con los 5 sentidos, no solo físicos, sino también espirituales. Y de ahí entra la sensibilidad, porque si no somos sensibles, ¿cómo vamos a hacer un culto racional al Señor si no tenemos esa sensibilidad también en el espíritu? Amén. Amén. Y hay algo que me encanta y es la palabra comunión. Habíamos dicho que la sensibilidad es la llave que abre la puerta a la comunión con Dios. Y para mí comunión no es solamente estar reunido en los cultos, en los eventos ni en los congresos. Cuando yo leo o escucho la palabra comunión, a mí se me va rápidamente el pensamiento a una comunión íntima. Amén. A salir fuera de todas las multitudes, fuera de lo común, amén, y estar en una comunión íntima con Dios. Y es algo tremendo porque la sensibilidad no se desarrolla en los eventos. Claro. La sensibilidad no se desarrolla en los cultos. La sensibilidad se desarrolla en lo íntimo, en la intimidad, en la soledad. Y quiero decirte algo, mi querido hermano y mi querida hermana que me puede estar escuchando desde ahí. Amén. Cuanto más tiempo pasas con Dios, más reconoces su presencia. Te es más fácil reconocer la presencia de Dios cuando pasas mucho tiempo en ella que cuando pasas poco tiempo. Hay algo que a mí me encanta y es cuando yo voy a tener comunión con el Señor, y esto se lo digo muchas veces aquí a la iglesia cuando estoy predicando. Hay un momento en el que tú estás en la presencia, o tú entras en tu habitación a orar y realmente, para ser honestos, no vivimos las 24 horas rodeados de un remolino, un torbellino de fuego. Nosotros tenemos que tener nuestra comunión para que la presencia de Dios, amén, se haga notoria en nuestra vida. Y yo me he dado cuenta de algo. Tú entras a tu habitación a orar y parece que el ambiente es algo común, pero llega un momento, llega como un punto de no retorno, digamos como que tocan un interruptor, ¿verdad? Y tú dices, un momento, la atmósfera cambió, los aires de esta habitación cambiaron. ¿Por qué sucede eso? Porque cuando tú pasas mucho tiempo en la presencia de Dios, también aprendes a reconocer, llegó. Amén. Llegó su presencia. Así es. Llegó la manifestación de su presencia. Amén. Es como esa canción que a mí me gusta mucho cantarla, ¿verdad? Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Realmente cuando la presencia de Dios llega, tú tienes que tener la certeza de que Él llegó. Amén. Y una persona sensible al Señor, al Espíritu Santo, es una persona que no ha endurecido su corazón. Entonces, por eso hoy muchas personas están alejadas del Señor o apáticas porque tienen un corazón duro a lo que el Espíritu Santo quiere ministrar. Entonces, siempre lo dices tú también en la iglesia, a lo mejor en un culto para una persona concreta que hay ahí ha sido su mejor culto y para otras ha sido, el pastor me ha dado la chapa, me ha dado la tarde, estoy deseando marcharme, quiero irme a cenar. ¿Por qué? Porque sus mentes se han cauterizado y su corazón se ha endurecido. Entonces, el ser sensibles a la voz de Dios es eso, es discernir
percibir y responder correctamente al mover de Dios en nuestras vidas. Qué tremendo eso. Repite esa frase, por favor, que es tremendo. Es la capacidad de percibir, discernir y responder correctamente a la voz, a la dirección y al mover del Espíritu Santo. Esa es la sensibilidad en el Espíritu. Me gusta mucho la palabra percibir. Amén. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que un corazón religioso no puede ser sensible a la presencia de Dios. El corazón religioso lo que percibe es que haya ese mover religioso, pero que no siempre lo religioso tiene que ver con la presencia de Dios. No siempre los actos religiosos atraen la presencia del Señor, amén. Y cuando nosotros tenemos un corazón sensible a la presencia de Dios, el corazón sensible capta lo que el corazón religioso es incapaz, es imposible que lo perciba. Amén. Por eso tiene una gran importancia el tener un corazón sensible a la presencia de Dios. Porque, como decía la pastora hace un ratito, ¿verdad? Imagínate que hay un culto con 100 personas. De las 100 personas, a lo mejor son capaces de discernir, por ejemplo, por poner una cifra, 50. Y el otro 50 está pensando, el volumen está demasiado alto, los niños están corriendo, los niños están haciendo mucho ruido, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los que son sensibles a la presencia del Señor, como que son capaces de entrar bajo esa nube, ¿verdad? Bajo esa presencia. Y sin un corazón sensible es imposible que puedas percibir eso, amén. Mira, hay algo que a mí me impacta, amén, de Juan 10:27. Mira, yo también lo tengo aquí anotado. Amén. Mira. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? En otras palabras, en mis propias palabras, que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Para seguir al Señor es necesario primero, ¿qué? Escuchar, bueno, oír. Oír su voz. No es lo mismo escuchar que oír. Por eso necesitamos un corazón sensible que nos permita oír la voz de Dios. ¿Por qué, Pastor Michael? Por lo siguiente, solamente quien es capaz de oír su voz es capaz de seguirlo. Amén. Y cuando tenemos corazones de piedra, corazones religiosos, es imposible oír su voz. En medio de todo el ruido religioso, en medio de todo el ruido del mundo también, en medio de todo el ruido de los problemas del día a día, a veces no podemos escuchar la voz de Dios. Y si no podemos oír su voz, como ovejas, no podemos seguirlo. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y como fruto de oír mi voz, entonces me siguen. Pero por eso yo creo que los fariseos jamás siguieron a Jesús. O sea, no podían, porque estaban tan cegados en guardar la ley, en guardar lo que la ley mandaba, establecía, que tenían al mismo Dios en carne y hueso, caminando entre ellos, y pedían matarlo. Porque eso es lo que causa, o sea, una persona con un corazón endurecido puede tener a Dios enfrente de ella y no darse cuenta que es Dios el que está ahí. Entonces es importante que nosotros no endurezcamos nuestro corazón a la voz del Señor, que no permitamos que malas experiencias, que problemas, que enfermedad, que no permitamos que nada sea un impedimento para que nosotros dejemos de escuchar la voz de Dios. Porque con el día a día, con problemas, con circunstancias, con situaciones, tantas cosas que nos pasan, podemos poquito a poco, porque ninguna caída viene de golpe, poquito a poco podemos endurecer nuestro corazón. Y dice la palabra que el Señor es el que convierte un corazón de piedra en un corazón de carne. Tenemos que dejarnos moldear por el Señor para que Él venga ablandando nuestros corazones, y que nada en este mundo endurezca nuestro corazón a tal punto que nuestra mente sea cauterizada y nuestros oídos estén sordos y no podamos escuchar la voz del Señor. Así es, amén. Le decía yo ayer a la iglesia en el culto que muchas veces decimos, Dios es mudo porque no habla. El asunto no es que Dios sea mudo, porque Dios no es mudo, Dios habla, tenemos un Dios que habla. El problema es que tenemos las iglesias sordas. O sea, Dios habla, pero la iglesia no está teniendo la capacidad de escuchar a Dios. Ahora, hablando del tema de sensibilidad, a mí me nace esta pregunta: ¿cómo podemos aprender a ser sensibles a la presencia de Dios?
Vamos a hacer como hacemos cuando estamos predicando. ¿Cómo ser sensible a la presencia de Dios? Pregúntame cómo. ¿Cómo? Más fuerte, pregúntame cómo. ¿Cómo? Aleluya, gloria al Señor. Para comenzar, para desarrollar mi sensibilidad espiritual, número 1, escuche bien, debo de dejar de correr. Qué bueno. Debo de dejar de andar de acá para allá, de allá para acá, corriendo siempre, teniendo un estilo de vida ultrasaturada. Muchas veces creemos que hacer mucho es bueno. Y realmente hacer mucho no siempre es bueno. Hay un dicho que dice, a veces menos es más. Y el afanarse, hay personas que se afanan, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y a lo mejor no se echan a dormir y están la 1, las 2, las 3 de la mañana porque todavía no han terminado lo que su agenda les dice que tenían que hacer. Entonces a veces uno tiene que bajar el ritmo. Así es. Yo como consejo te voy a decir algo, y te voy a dar un consejo desde mi experiencia. Aprende a detenerte un poco. Amén. Aprende a echar un poquito el freno a tu ritmo de vida. ¿Sabes por qué? Porque una mente ruidosa no puede escuchar la voz de Dios. Una vida ruidosa no puede escuchar la voz de Dios. Yo te aconsejo algo. Para comenzar a desarrollar tu sensibilidad, aparta un tiempo para Dios, para estar tú y Dios. Súbete para el monte, vete al campo, comienza a caminar tú solo y comienza a hablar con Dios, y ahí vas a comenzar a desarrollar la sensibilidad a la presencia de Dios. Amén. No se puede oír a Dios corriendo, no se puede oír a Dios de una manera con una vida estresada, una agenda llena de actividades. Como consejo, te lo repito, frena un poco. No, y a veces el correr no significa llegar antes. Así es, tremendo eso. Hay personas que se creen que por correr, que por hacer todo, van a llegar antes, y a veces no se trata de correr. La palabra, no sé, ahora se me escapa la memoria, qué pasaje dice que esto no es de los que corren, sino de que el Señor tiene misericordia. Así es, amén. O sea, no es de correr, el correr no significa ir más rápido, sino de quien Dios tiene misericordia. Y ¿sabes algo? La sensibilidad es el oído para escuchar a Dios. Amén, qué bueno. La sensibilidad es el oído. Si tú no aprendes a desarrollar la sensibilidad, tú eres sordo. Espiritualmente eres sordo. Si tú no tienes sensibilidad a la presencia de Dios espiritualmente, estás sordo. Y para continuar con este tema, quiero partir de una premisa, amén, que le había comentado al principio. La presencia de Dios no se siente, la presencia de Dios se discierne. ¿Cuál es la diferencia de sentir a discernir? ¿Sabes algo? La presencia de Dios no siempre se manifiesta con emociones. No siempre te caes para el suelo. No siempre se te eriza la piel, no siempre lloras, no siempre sientes esos tiritones, ¿verdad? Muchas veces es un susurro casi imperceptible, gloria al Señor, amén. Un susurro en el corazón que no te hizo temblar, no te hizo hablar en lenguas y caerte para el suelo, pero sí te enseñó a discernir que la presencia de Dios estaba en ese lugar. Es como un susurro que tú dices, wow. La presencia de Dios en realidad está aquí. Y en la vida de Elías podemos ver una enseñanza poderosa. En Primera de Reyes 19:12, amén, cuando sale a la puerta de la cueva Elías, dice que primero viene como un torbellino de fuego, ¿verdad? Como un remolino de fuego. ¿Cuál es el problema de esto, pastora? Que Elías estaba acostumbrado a las sensaciones. Estaba acostumbrado a sentir. Claro. Y él vio ese torbellino de fuego y dice, por ahí viene Dios. Porque él estaba acostumbrado. Claro. Así, estaba acostumbrado a ver a Dios manifestado de esas maneras. Luego viene un viento, que dice la palabra que era un viento que rompía las piedras, que rompía la peña. O sea, un viento impresionante. Y él dice, pues ahí está Dios también. Puede ser que ahí esté Dios, porque él estaba acostumbrado a ser alguien sensorial, sentir a Dios. Amén. Pero ¿cómo vino la presencia de Dios a la vida de Elías en ese momento? Con un silbo apacible. Gloria al Señor. Por eso la presencia de Dios no siempre es ruidosa.
Claro. Ojo, que yo no estoy en contra de ese tipo de manifestaciones, de fuego, de poder, amén, de hablar en lenguas, de gente que se capaz. Yo no estoy en La importancia contra. de discernir. Así es. ¿Para qué te ayuda el discernimiento? El discernimiento te ayuda a discernir que la presencia de Dios está en ese lugar, aunque no haya habido mucho movimiento. Mucho ruido. Aunque mucha gente diga no se ha sentido, porque muchas veces decimos, bueno, el culto estuvo un poquito regular, un poquito a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente no se cayó para el suelo, porque la gente no empezó a gritar, porque no hubo a lo mejor manifestaciones poderosas, pero el discernimiento te ayuda a entender que Dios estuvo ahí a pesar de no haber experimentado todas esas cosas. Pasa que el ser humano es muy emocional. Entonces, si vemos un predicador que me va a tocar la fibra, me va a tocar la emoción, entonces yo ya empiezo a llorar y digo, ay, Dios ha estado aquí, lo he sentido. Y queremos buscar a Dios en la emoción. Y es lo que dices tú, el discernimiento es mi oído espiritual. Entonces yo no me guío por mi emoción, porque es lo que tú estás diciendo. Hay veces que en un culto tal vez no se gritó, o el predicador no fue muy efusivo, o nadie se cayó para atrás, o la gente no lloró, pero Dios sí estuvo ahí. Y si tengo el discernimiento, si tengo el oído bien activo, conectado con el trono, entonces yo voy a discernir, yo voy a percibir que Dios en verdad estuvo en ese culto. Y por lo contrario, como dices tú, nosotros no criticamos las manifestaciones, sino que es el ejemplo de Elías. Era un hombre que estaba acostumbrado a ver fuego, a ver viento, a hablar y a hablarle al cielo que se cerrara y que no lloviera. Entonces él estaba acostumbrado a ese tipo de manifestación, pero Dios le dio una lección a Elías que queda hoy para nosotros también, que no somos, aunque somos seres humanos y nos movemos por emoción, pero en las cosas espirituales no nos debemos de mover por emoción. Así es. De hecho, a Elías, como estábamos hablando, de que él estaba acostumbrado, ¿verdad?, a tener esas manifestaciones fuertes, pero en este caso le tocó olvidarse de toda la experiencia que él había tenido y en este caso le tocó discernir. Qué tremendo. Porque él esperaba a Dios en el fuego, esperaba a Dios claro, en el viento tempestuoso, ¿verdad? Pero en este caso le tocó discernir. Así es. ¿Y qué pudo discernir? Que la presencia de Dios estaba en el silbo apacible. Qué tremendo, ¿verdad? La calma. Así es. Así que ser sensible a la presencia de Dios es mucho más que llorar, que temblar. Es incluso obedecer cuando todo está en silencio. Qué tremendo. Cuando Él habla en la tranquilidad, gloria al Señor. Cuando la presencia de Dios llega sin hacer tanto ruido, pero tú puedes discernir. Amén. Que aunque no se sienta mucho, la presencia de Dios está en este lugar. Amén. ¿Cómo puedo saber si soy maduro espiritualmente? No es porque me sigan las señales, los prodigios y los milagros. No es porque yo predique muy bien o predique muy mal. La madurez espiritual se mide por cuánto tú eres capaz de reconocer a Dios en lo invisible. Qué tremendo es eso. Aleluya, gloria al Señor. Cuando tú eres capaz de reconocer la presencia de Dios aún en lo invisible, cuando tú eres capaz de poder escuchar lo que yo llamo el silencio de Dios, entonces tú eres un cristiano espiritualmente maduro. Amén. El Espíritu Santo no siempre grita, pero siempre guía. Qué bueno es eso. Así que aunque el Espíritu Santo no venga gritando, tú tienes que tener discernimiento y sensibilidad para saber que Él también te está guiando. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quien depende de las emociones se está perdiendo el susurro. Qué tremendo es. Y te animo a buscar, a experimentar el susurro de Dios. Amén. Porque es algo tan lindo, pastora. Sí. El susurro de Dios. Amén. Porque es algo real, mis hermanos. Cuando tú eres sensible y eres capaz de discernir la presencia de Dios, Dios no necesita gritar tampoco. Partamos de esa premisa. Dios no necesita gritar. Amén. ¿Cuándo Dios tiene que gritar? Hablando simbólicamente, ¿cuándo Dios tiene que gritar? Cuando nuestra mente está llena de ruido que no es su voz. Si ahora mismo aquí hubiese alguien tocando palmas, otra persona ahí haciendo ruido con algo, golpeando el suelo, para que tú me puedas escuchar, yo tendría que elevar mi tono de voz. Claro. Y tendría que gritar más. Y a veces nos pasa eso. Como en nuestra mente hay tanto ruido, Dios nos tiene que gritar más.
Así es. Qué tremendo, gloria al Señor, amén. Así que, mis hermanos, la presencia de Dios es algo que solo la pueden discernir los que están rendidos. Solamente los que dominan la sensibilidad y el discernimiento pueden discernir, amén, pueden experimentar la presencia de Dios. Y el discernimiento es tan importante porque vivimos en un tiempo donde la gente se engaña por cualquier cosa o por cualquier persona, y la palabra también nos advierte de eso, ¿no? Que en los últimos días muchos se levantarán falsos maestros, falsos cristos, falsas personas que van a desviar la verdad de la palabra. Entonces el discernimiento te guía a que cuando tú escuches una persona o una doctrina o tú escuches algo, tú digas, no, el Señor no está aquí. Amén. O bueno, sí, esto sí es de Dios. Entonces yo cuando predico y hablo a la iglesia digo, siempre hay 3 voces que nos hablan a nosotros. Es la voz de Dios, la voz de mi mente y también está la voz del enemigo. Entonces el discernimiento es tan importante porque tú vas a discernir cuándo es Dios el que te habla, cuándo es tu mente la que te está hablando, tus pensamientos, tu mente, y cuándo es el enemigo el que te está susurrando, ¿verdad? Sí. La voz de Dios, yo muchas veces cuando recibo algo de parte del Señor, que es la pregunta que nosotros más recibimos, ¿cómo profetizáis? ¿Y cómo recibís eso? Y es a través del discernimiento. Porque si tú estás predicando en un culto con 500 personas y el Señor de pronto te habla y te dice, aquí hay una persona que tiene esta enfermedad y es una mujer y tiene más o menos esta estatura y tiene el pelo negro, llámala que yo voy a hacer algo en ella, un milagro. Entonces, si es la voz de mi mente, yo la voy a llamar a esa persona y no va a salir. Si es el enemigo, tal vez me quiere avergonzar, pero si es la voz de Dios, yo no tengo temor, porque ya adquirí un nivel de discernimiento que sé discernir, sé percibir cuál es la voz que me está hablando. Así es, y uno de los significados de la palabra discernir es separar. Qué tremendo. O sea que cuando hay una voz que te está hablando y tú tienes discernimiento espiritual, tú aprendes a separar. Qué bueno es eso. Aprendes a separar si fue Dios quien te habló, si fue tu mente o la carne lo que te habló, o fueron tus emociones. Entonces, cuando tú tienes discernimiento, tú eres capaz de separar y así sabes si Dios fue quien te habló. Amén. O sea, cuando, mira, vamos a poner un ejemplo muy claro. Había una muchacha con un espíritu de adivinación que perseguía a los apóstoles diciéndoles, estos son hijos del Altísimo. Ella decía verdades. Así es, y vienen anunciando el evangelio del reino de los cielos. Decía verdades. Incluso puedo decir que les decía cosas bonitas a los apóstoles, claro que sí. Porque les decía que eran siervos del Dios Altísimo, que venían anunciando el reino de los cielos. Era verdad. Ahora, era una verdad que lo estaba diciendo un demonio. Ojo. Pero como ellos tenían ese don de discernimiento tan activo. Eso es. ¿Dónde entra el discernimiento? Cuando dice, pero desagradando esto. Aleluya, eso es tremendo, es poderoso. ¿Cómo es posible que te digan algo bonito y te desagrade? Solo el discernimiento. Aleluya, porque el discernimiento te enseña a separar la persona de las palabras que está diciendo. Hay personas diciendo palabras bonitas, pero un trasfondo, pero con un fondo malo. Y el discernimiento te ayuda y te enseña a ver lo bueno detrás de lo malo y lo malo detrás de lo bueno también. El Señor Jesús le dice a Pedro, le dice, apártate de mí, Satanás. Y Pedro no era Satanás, pero en ese momento estaba endemoniado, pero tampoco estaba endemoniado. En ese momento se dejó usar. Habló de parte de Satanás, porque le estaba diciendo al Señor Jesús que no fuese a la cruz, que no deje que eso le acontezca. Amén. Y por eso dice el Señor Jesús, apártate de mí, Satanás. Así es. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí el Señor Jesús? Discerniendo, separando la persona de Pedro de las palabras que estaba diciendo Pedro. Tremendo. Aleluya. Así que eso es el discernimiento. Y nos ha pasado, un paréntesis aquí antes de continuar, nos ha pasado muchísimo de estar cenando en algún restaurante y la persona que nos está sirviendo la comida o la mesa, de mirarnos él y yo sin hablar y decir,
¿Lo percibes? Sí, yo también. Entonces ver cómo esa persona está influenciada por espíritus, o tiene un espíritu de suicidio, o tiene un espíritu de alcoholismo, o tiene un espíritu inmundo de parte de las tinieblas. ¿Cómo yo sé eso? ¿Soy adivina? No, es el don de discernimiento, y eso es algo que el Señor entregó a todos sus hijos, a todos los que son lavados con la sangre de Cristo. O sea, esto es algo que no es solamente para el que predica, esto es algo que no es solamente para el que está frente a una iglesia, esto es algo para todo aquel que aceptó al Señor como su Señor y su Salvador. Esto es algo para los hijos. Muy importante. El discernimiento. Muy importante eso es para todos los hijos de Dios. No es que solo apóstoles y profetas lo tengan. No. Eso es para todos los hijos de Dios. Así Qué bonito sería una iglesia entera de personas con discernimiento. ¿Cuántos problemas no se ahorraría toda la iglesia si todos fuéramos personas que tuviéramos la capacidad de discernir? Amén. Y pastora, una de las cosas que nos roba la sensibilidad, que es algo muy peligroso porque te deja sordo espiritualmente, que digamos paralizan tus sentidos espirituales, pero también tu discernimiento y tu sensibilidad. ¿Cuál es? El corazón. Así es. Debemos de tener y mantener sano nuestro corazón. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón enfermo, cuando hay un corazón duro, endurecido, no podemos oír la voz de Dios. Mira lo que dice Hebreos 13:15, y quiero tomar este versículo, amén, para que nos dé paso a tocar el corazón y las emociones, amén. Hebreos 3:15 dice lo siguiente: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Gloria al Señor. Un corazón limpio es el mejor instrumento para poder escuchar a Dios. Digamos que un corazón limpio es un amplificador de la voz de Dios. Amén. Por eso dice la palabra: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Qué es lo que sucede, mis hermanos? Que un corazón duro apaga la voz del Espíritu, aleluya, en nuestra vida. Un alma herida no puede escuchar a Dios con claridad. Así es. Y el Señor no solo viene con amor, porque muchas veces decimos, ay, Dios es amor, y Él es amor, por supuesto, pero al tener un corazón blandito y sensible a la presencia del Señor, permitimos que Él también nos corrija, que Él también nos enseñe, que Él también nos exhorte. Entonces el Señor no siempre vendrá con amor, sino que hay cosas que Él tiene que pulir de nosotros, hay cosas que Él tiene que sacar de nosotros, y lo hace con mucho amor, sí, pero tiene que trabajar en nuestros corazones. Entonces yo creo que el gran problema de la mayoría de personas hoy día es que no dejan que el Señor, o sea, tienen su herida de, ¿cómo te digo? Su herida doméstica, por decir, como un animal doméstico, pues así, la herida doméstica. Y lo tienen con mucho cariño y guardan sus emociones. Enamorado de su herida. Enamorados de la herida. Entonces, ese corazón cada día se va endureciendo más, se va endureciendo más. Y el trabajo del enemigo es que uno se sienta siempre la víctima. Y qué pobrecito tremendo. Yo, y es que me hirieron, y es que me ofendieron, y es que me lastimaron. Que sí, que todos en la vida tal vez hemos pasado por procesos donde nos hemos sentido heridos, abandonados, donde nos hemos sentido olvidados, pero no podemos permitir que el enemigo use nuestra emoción, porque tú tienes una prédica muy buena de que hablas de que Satanás, antes de ser Satanás, era un querubín protector. Y yo creo, como tú mismamente dices, que esas cualidades, hoy que él es Satanás, no la ha perdido, sino que ¿qué protege hoy Satanás? Sigue siendo, ya no es querubín, sino que es Satanás, pero es protector, es guardián. ¿Y qué protege él? Protege las heridas, los rencores. El área que tienes cautiva en tu vida para que no sea sanada, para que no sea libertada. Hay algo que me encanta del salmista, y es que él dice: saca mi alma de la cárcel. Amén. Para que te alabe. Así porque es. Un corazón herido, un corazón endurecido no puede alabar. Y el salmista está no en habla, cárcel. está en una cárcel espiritual. Y tengo un estudio muy bueno, a ver si tratamos un podcast solamente sobre cárceles espirituales, porque yo creo que es un tema muy bueno, importante al día de hoy. Bueno. Y cuando el salmista dice: saca mi alma de la cárcel para que te alabe, está pidiendo libertad para áreas cautivas dentro de su vida, porque él entiende que tiene áreas cautivas
y que si Dios no le liberta, él no puede alabar al Señor. O sea, al tener un corazón duro, me quita la alabanza, la adoración, el gozo, la paz y así una serie de cosas que no tienen fin. Por eso David sintió la necesidad de decir: alma mía, alaba a Jehová. Porque realmente su alma, la tristeza que tenía en el alma le impedía alabar a Jehová. Amén, de una forma digamos pura, ¿no? Y hay que tener cuidado con esto, porque un corazón limpio amplifica la voz de Dios en nuestra vida, pero un corazón herido lo que amplifica es la voz de Satanás. Así es. Por eso muchas veces cuando vemos un corazón herido, cuando vemos heridas emocionales, una persona con una herida emocional no habla ella, habla la herida. Así y tú la escuchas hablar y dices: Dios mío, qué horror lo que ha soltado por la boca. No es ella, es la herida. No oye ella, oye la herida. No camina ella, camina la herida. O sea, la herida toma el control por completo de su vida, y eso lo que hace es amplificar la voz del diablo en su vida. ¿Por qué? Porque ya cualquier cosa le daña, cualquier conversación la toma a la defensiva, cualquier comentario se creen que lo están haciendo para dañarle. Por eso muchas veces escuchas a tu pastor en la iglesia. Si tú tienes una herida y escuchas a tu pastor, te crees que tu pastor te está lanzando indirectas desde el púlpito, y no es así, es la herida. Yo pongo un ejemplo muchas veces, ¿verdad? Si yo voy hoy donde la pastora está completamente sana y yo le hago así: Dios te bendiga, pastora, y le toco así el hombro, a ella no le ha dolido, ¿verdad? No te duele. No. Ahora tú imagínate que debajo de esta ropa la pastora tiene una herida, y yo voy y ella tiene la herida en el hombro y yo le digo: pastora, Dios te bendiga. Le pegué. Me hiciste daño. Y le hice daño. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál fue el problema? ¿Mi saludo o su herida? La herida. ¿Por qué? Porque cuando hay un corazón sano, no hay nada que te pueda dañar. Así es. Pero un corazón herido, escucha bien, hay alguien que te saluda, hay alguien que te habla, y el problema no es lo que te habla o lo que te salude o lo que te diga o lo que te predique. El problema es que está tocando una herida que tú tienes, y por eso sientes dolor, por eso sientes rechazo, por el problema de la herida. Un alma herida no puede escuchar a Dios con claridad. ¿Sabes algo que escuché, pastor? Que hace un par de años en el Congreso 7 Horas de su presencia, la pastora Loida Tejera decía lo siguiente: no hay peor cosa que un herido con micrófono en la mano. Wow. Tremendo. Y yo me puse a meditar en eso que ella dijo. Eso es un arma de destrucción masiva. Es un arma de destrucción. Por eso hay muchas personas que no entienden que al llegar a una congregación tienen que pasar por un proceso de sanidad interior. Mucha gente llega: yo ya quiero micrófono, quiero quiero lo otro. Y la gente necesita, todos los pastores los primeros, debemos de pasar constantemente por un proceso de sanidad interior, porque no hay peor cosa que un herido con un micrófono en la mano. Así es que realmente un herido con un micrófono en la mano te está contaminando la iglesia. ¿Por qué? Porque yo dije antes, no habla, o sea, no piensa él, piensa la herida. No escucha él, escucha la herida. Lo hace en torno a la herida. Y en el púlpito no ministra él, ministra la herida. Ojo, por muy bien que predique, te puede traer una predicación y un mensaje que te echa las manos a la cabeza diciendo: wow, qué predicación, qué tremendo este hombre como predica. Puede predicar bien, pero una cosa es predicar y otra cosa es ministrar. Así tú predicas lo que sabes, pero tú ministras lo que tú eres. Qué tremendo. Al final tú vas a ministrar lo que tú tienes por dentro, y cuando tú ministres vas a ministrar herida, vas a ministrar rebeldía, vas a ministrar dolor, vas a ministrar autocompasión. ¿Por qué? Porque vas a ministrar lo que tú tienes. Tú no puedes dar lo que tú no tienes. Así es. Cuando tú vas a ministrar al pueblo, tú haces imposición de manos, comienzas a ministrar, realmente hay una transferencia. Claro. Tanto para lo bueno como para lo malo. Y cuando tú vas a ministrar con una herida, tú estás ministrando la herida a otros. Así que tenemos la urgencia de ser sanados antes de tomar un micrófono. Amén. Antes de ministrar a otras personas, tenemos que ser sanados. Esto es imprescindible. ¿Por qué? Porque estás contaminando y le estás dando a la iglesia comida que le está contaminando. Comida caducada. Así es. Y otra de las premisas para ir
terminando porque ya se nos está acabando el tiempo, pero quiero tocar esto porque es muy importante, pastora, y quiero que tú también puedas compartir un poco sobre esto. Amén. Hemos dicho que un corazón limpio amplifica la voz de Dios y la sensibilidad de Dios en nosotros. Ahora, escuche bien, vamos a hablar de la obediencia. ¿Cómo la obediencia me puede hacer sensible a la presencia de Dios? Aleluya. Así que vamos a hablar de esto. La obediencia me mantiene viva la sensibilidad. Gloria al Señor. Mira, cuando tú obedeces a Dios, tú le estás diciendo a Dios, todavía sigo aquí presto a que me uses. Dependiente. Tú le estás diciendo a Dios, dependo de ti. Cuando tú eres obediente, tú le estás diciendo, sigo estando presto para que tú me sigas hablando. Mira, en nuestro ámbito que nosotros ministramos lo profético, imagínese que Dios le habla a la pastora para que vaya donde alguien y le dé una palabra. Si Dios le habla y ella no va a dar la palabra, entonces estará perdiendo la confianza del Espíritu Santo para encomendarle a ella una palabra. Así es. Si Dios me habla a mí y yo no voy a hacer lo que el Señor me habla, yo estoy diciéndole al Señor, no estoy disponible para que me hables, no estoy preparado para que me hables. Por lo tanto, la desobediencia a esa orden del Espíritu Santo te está bloqueando la sensibilidad, el discernimiento y la voz de Dios en tu vida. La desobediencia adormece la percepción del Espíritu Santo, adormece la voz del Espíritu Santo en tu vida. Mira lo que dice Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará. Qué bueno. Hablamos de obediencia. Mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Aleluya. O sea que cada acto de obediencia que yo hago es una invitación al Espíritu Santo para decirle, sigue hablándome. Qué tremendo. Cada acto de obediencia es un mensaje al cielo diciéndole, estoy presto, estoy preparado, estoy listo y soy obediente. Amén. En una empresa, si el jefe le manda algo a un empleado y no le hace caso, ¿sabes qué es lo que pasa? Que prescinde de él. Claro. No lo necesita. Por lo tanto, dejará para siempre de mandarle cosas y lo va a despedir. Ahora, cuando hay un empleado que es obediente, a veces a lo mejor no sabe hacer los trabajos muy bien o no sabe hacer grandes cosas, pero es obediente, lo hace. Entonces se va a ganar la confianza de ese jefe. En el ámbito espiritual es lo mismo. Cuando Dios te habla, obedece. Amén. Lo que Dios habla en su palabra, obedécelo, porque le estás diciendo al Señor, Señor, estoy aquí para que tú me puedas seguir hablando. Amén. La obediencia es el idioma que Dios entiende. Así es. Que el Señor no pide sacrificio, pide obediencia. Así es. Amén. Y creo que no hay persona más sensible que aquel que obedece sin preguntarle al Señor. Mira qué le pasó a Saúl. Todo le iba bien hasta que se puso a hacer un trabajo que nadie le había mandado, porque el profeta Samuel se tardaba y él entró en desespero y presentó sacrificios a Jehová cuando no era esa su tarea, porque él era rey, no era sacerdote. Amén. Entonces viene Samuel y le dijo, ¿qué has hecho, insensato? Como Tremendo. un insensato, en mis palabras, como un loco asobrado. Ahora el Señor te desecha. Qué tremendo. O sea, el Señor quiere obediencia, no sacrificio. Amén. Y para despedir este podcast, que ya nos estamos pasando un poquito del tiempo, quiero terminar con esto, quiero despedir con esto. ¿Por qué necesito ser sensible a la presencia de Dios? Porque la presencia de Dios solo transforma a aquel que la percibe. Amén. Qué tremendo. Repite eso ha quedado poderoso. Aleluya. La presencia de Dios solo transforma a aquel que la percibe. La presencia de Dios puede estar aquí. Si tú no la percibes, la presencia de Dios no puede trabajar en tu vida. Así que necesitas ser sensible a la presencia de Dios. Me di cuenta de algo. Moisés estaba en el monte. Y cuando él desciende del monte, su rostro estaba resplandeciente porque había estado en la presencia de Dios. En otras palabras, Moisés en el monte había sido impartido por la presencia de Dios. Qué tremendo. Desciende del monte de estar en la presencia de Dios y ¿sabes qué es lo que a mí me encanta? Él no sabía que tenía el rostro resplandeciente.
pero el pueblo sí lo sabía. Qué tremendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás en la presencia de Dios, la presencia de Dios te impacta tu vida, y luego tú estás con las demás personas notan que tú has sido impartido por la presencia de Dios. Nos habla la palabra de Dios en Éxodo 34:29. Dice: no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después de que había hablado con Dios. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios te toca, todo cambia: el lenguaje, el carácter, el semblante, el rostro. Gloria al Señor. Así que necesitas ser sensible a la presencia de Dios, porque solamente aquel que percibe y recibe la presencia de Dios puede ser transformado, impartido y también impartir a otros. Amén. Amén. Así que hasta aquí mi parte, pastora. Sí, esta es una invitación que les dejamos en este día para que nos dejemos moldear por el trato del Señor, que no endurezcamos nuestros corazones, que seamos sensibles. Dios habla, lo que pasa que a veces nosotros estamos sordos. Entonces, tú quieres escuchar la voz de Dios, practica la sensibilidad, déjate de lleno en las manos del Señor, silencia tu mente, silencia tu voz y empieza a escuchar, aprender a escuchar la voz de Dios. Y lo más importante, mantén tu corazón un corazón sensible, un corazón blandito, que el Señor te pueda moldear, que el Señor te pueda corregir, que el Señor te pueda enseñar, que el Señor te pueda decir: no, por aquí no es por aquí, no, mirad de esto, mirad lo otro. Dejémonos enseñar por el Señor. No hay mejor maestro que el Espíritu Santo, y Él es el que nos va a guiar. Entonces esta es una invitación que yo creo que hablo por mi esposo también, que les dejamos en el día de hoy. No permitamos que nuestros corazones se endurezcan por nada. Seamos sensibles a la voz del Señor, porque Él nos está hablando constantemente. Pasa que nosotros muchas veces andamos con oídos sordos a lo que Él nos quiere hablar. Amén. Amén. Realmente sin la presencia de Dios nada tiene sentido. Carece de sentido. Predicar sin la presencia de Dios no tiene sentido. Orar sin la presencia de Dios no tiene sentido. Pastorear sin la presencia de Dios no tiene sentido. El Espíritu Santo, la presencia de Dios es lo que le da sentido a este evangelio. Aleluya. La presencia de Dios es lo que le da sentido a tu existencia, a tu predicación, a tu oración. Gloria al Señor. Así que nada puede suceder si no está la presencia de Dios. ¿Cuándo suceden las cosas? Cuando la presencia de Dios se manifiesta. Así que con esto despedimos, como dijo Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no me saques de este lugar. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y espero que esta palabra haya podido bendecir tu vida y la vida de tu familia. No olvides darle like, dejar tu comentario y, sobre todo, muy importante, compartir este vídeo con aquellos que tú crees que Dios les va a hablar y que necesitan escuchar esta palabra. Amén. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor Michael, Pastora Camila, para servirte. Amén. Y no se olvide de suscribir si aún no se ha suscrito a nuestro canal, porque vamos a traer mucho más contenido por aquí. Así que si no te has suscrito, suscríbete y sé parte de esta gran familia de Soy de Cristo Podcast. Hasta la próxima. Dios les bendiga.